Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de participar en una celebración eucarística, especialmente en un lugar como este, tan renombrado y tan importante en el mundo entero, generalmente peregrinamos a él siempre pensando cada uno cuáles son las intenciones que tiene en el corazón. Seguramente en medio de esas intenciones hay muchas cosas de carácter físico, sanaciones físicas, la intercesión por que nosotros hacemos o que la gente nos pide desde nuestros países, de nuestros lugares de origen, para que oremos por ellos y los presentemos también de la Santísima Virgen María. Yo siempre que pienso en todo ese proceso de sanación que Dios hace en la vida de los seres humanos, recuerdo profundamente cómo en el Evangelio se nos muestra que cada vez que Jesús va a realizar un milagro físico, una sanación física en una persona, generalmente empieza haciendo una sanación de carácter espiritual. Esas sanaciones espirituales no son lastimosamente las que siempre nosotros tenemos en mente, la que nosotros tenemos pendiente, porque de pronto consideramos que son otro tipo de cosas, más de carácter psicológico o de carácter emocional. Sin embargo, fíjense ustedes que en la primera lectura de hoy empieza el texto bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, narrándonos a nosotros la persecución en la que Pablo hacía parte contra todos aquellos que eran los llamados los primeros discípulos de Jesús, los discípulos del camino. Y empieza el texto diciendo: Pablo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a pedir permiso al sumo sacerdote para ir hasta Damasco y poder meter preso a todos los discípulos del Señor. ¿Cuál era el sentimiento, la emoción que acompañaba a Pablo en ese momento? Dice, llevaba mucha rabia por dentro y llevaba en su corazón amenaza de muerte. Pero nosotros podríamos imaginarnos o pensar sencillamente que Pablo era un hombre rencoroso o que era un hombre malvado. No, Pablo era un hombre profundamente religioso. Y Pablo llevaba en su corazón un celo por la ley de Moisés, un celo por la ley judía, que consideraba que todo aquello que amenazara esa ley judía tenía que ser destruido. A veces nosotros podríamos pensar que también hay rabias o emociones dolorosas que pueden provenir de Dios, que pueden tener un origen divino. Y fíjense cómo en este camino de Damasco el Señor hace que Pablo caiga. Hay un derribamiento. Y en ese derribamiento Pablo escucha la voz de Dios que le dice: ¿por qué me persigues? Y entra Pablo después en casa de un Ananías, un discípulo del Señor, un proceso de purificación interior y de sanación interior. Pablo necesitó ser sanado interiormente de todas sus emociones antes de poder proclamar el nombre de Jesús. Es que uno no puede fungir de creyente o uno no puede pretender mostrarse como un creyente con un corazón lleno de rabia, de resentimiento, de ingratitud, con sentimientos de muerte, porque ese tipo de cosas oculta inmediatamente la acción de Dios. Si hay algo que manifieste justamente el poder de Dios, la acción de Dios en nuestra vida, es la sanación que Él hace en todos aquellos a quienes utilizará después para que sean los proclamadores de su gloria y los proclamadores de su nombre. Yo entiendo perfectamente que cada uno de nosotros tiene un temperamento con el que nació, un carácter que ha ido forjando. Pero fíjense ustedes que la gracia de Dios no es ajena ni a nuestro carácter, ni a nuestro temperamento. La gracia de Dios toca profundamente cada emoción, cada sentimiento, cada estado anímico y lo transforma. Por eso, la Sagrada Escritura va a hablar de Jesús y a decirnos que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Uno podría ponerse a pensar, Pablo pasó de tener un carácter recio a ser sencillamente un hombre de carácter
blandengue, frágil? No. Porque Pablo siguió teniendo un carácter muy recio. Pablo era un hombre muy contundente al momento de predicar la palabra de Dios. Pablo era un hombre muy claro, de convicciones muy arraigadas. Pero su carácter ya era un carácter modificado por la gracia de Dios. Y Pablo sabía tener la capacidad de poder hablar con claridad, pero también con dulzura, con contundencia, pero también con misericordia. A veces uno cree que la verdad la defiende con gritos, con insultos, con amenazas. Y Pablo era un hombre convencido de eso. Por eso Pablo creía que la única manera de poder acabar con todos los discípulos de Jesús era sencillamente exterminándolos, metiéndolos en la cárcel, y por eso va y pide permiso al sumo sacerdote para ir hasta Damasco y poder poner preso a todos los discípulos de Jesús. Y en ese caminar hacia Damasco se encuentra con el Señor lo derriba. Todo el mundo siempre habla de que Pablo fue derribado de un caballo. La Sagrada Escritura no menciona en ningún momento un caballo, no menciona una cabalgadura, simplemente dice que Pablo cayó al suelo. ¿Qué es un caer al suelo? Caer al suelo es un derribamiento en todos nuestros estados emocionales que muchas veces nos hacen a nosotros mantener erguidamente soberbios, petulantes, impotables, difíciles de tratar, pensando que esa es la manera como uno muestra la grandeza y la gloria de Dios. Y resulta que no. Pablo es tocado en aquellas fibras humanas más íntimas, más sensibles, en las cuales necesitamos todos nosotros ser profundamente tocados para poder predicar la palabra de Dios. No existe oposición entre la resiedumbre de carácter y la grosería. No hay oposición entre el amor a la verdad, que debe estar arraigada siempre en el corazón, porque Jesús allí la pone, y el odio hacia los demás. ¿De qué fue sanado Pablo? De ese amenaza de muerte que llevaba en el corazón, pensando que la única manera de poder acabar con los contrincantes es acabando a la persona. El Señor lo hace caer, y muchas veces a nosotros nos hace caer. Necesitamos ser derribados, necesitamos ser tumbados de nuestro pedestal, porque no vamos a ser capaces de mostrar la gloria de Dios simplemente sacando pecho, erguidos, llenos de orgullo, llenos de odio, llenos de virulencia, llenos de amenaza de muerte, amenazando a los demás con el infierno, amenazando a los demás con el castigo de Dios, simplemente porque no están de acuerdo con nosotros. Si hemos llegado a este lugar desde diferentes partes de México o de fuera del país, creo que es bueno hoy poner también delante de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, esta intención: que de todo aquello que necesitamos ser derribados, el Señor nos tumbe, de nuestras rabias, de nuestros resentimientos, de nuestra ingratitud, de nuestra incapacidad muchas veces para poder ver las cosas bonitas y maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.